tenemos? Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y una vez más, que es un solo versículo, dice la palabra de Dios: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio ¿de qué? Del Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, oremos siempre a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, es un día especial para todos tus hijos en las naciones. Este es el día, Señor, que denominamos el Día del Señor, y nos reunimos en tu casa para honrarte, para bendecirte, para agradecerte, Señor, por tus bondades de cada día, y también para recibir de ti el consejo, la palabra que tienes para nuestra vida, Señor. Tu palabra es alimento, es el pan de vida. Tu palabra es luz que nos ilumina y que hace sabio al sencillo, aún al simple, Señor, da entendimiento. Tu palabra, Señor, también es como el martillo que quebranta a veces la dureza del corazón, a veces la dureza de la razón también. Señor, tu palabra también es como un ungüento que nos calma, que nos alivia, pero también que sana, que restaura, Señor. Tu palabra es medicina aún para los huesos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado una maravillosa palabra de vida, Señor. Gracias. Ayúdanos ahora a comprenderla y ayúdanos también a vivirla, Señor. Danos no solo el conocimiento, danos también la sabiduría para saber aplicar ese conocimiento en el momento oportuno. Gracias por la palabra de hoy, Señor. Háblanos por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguien diga un fuerte amén al Señor. Amén. Muy bien. ¿Y qué tal si le damos un aplauso? Un buen aplauso al que lo merece, ¿verdad? Nuestro Dios. Bien, este es un tema que hemos iniciado la semana anterior, así que yo voy a hacer un breve recuento nomás, ¿verdad? Porque está ya el tema ahí publicado, ¿no? Déjame acomodarme acá. Listo. Bien, entonces, ¿se acuerdan que les había hablado de una palabra un poquito media rebuscada, ¿no? Media académica, la palabra permear. ¿Se acuerdan esa palabra permear? ¿Sí? ¿Qué significa permear? No es muy común, ¿no? No es una palabra que a veces los pastores de cuando en cuando usamos, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué significa permear? Les digo lo que es el significado de diccionario, ¿ok? Ya el concepto que da, el significado que da el diccionario. Significa, dice, dicho de un líquido, y significa penetrar en un cuerpo o traspasarlo. Eso es permear, penetrar, traspasar, ¿no? Ingresar, ¿ya? Entonces, pero también tiene un sentido, dentro de ese significado tiene un sentido espiritual o religioso, si se quiere, ¿verdad? Y en ese sentido, permear es dicho también de una idea o de una doctrina, miren, de una idea o de una doctrina, eso de penetrar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, o traspasar. Significa en ese sentido penetrar en algo o en alguien y más específicamente en un grupo social. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que en esta palabra, como en toda la Biblia, por supuesto, hay verdades. Yo le llamo principios. Y los principios son leyes espirituales para nosotros, leyes espirituales que funcionan en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier tipo de cultura, ¿verdad? En cualquier edad de la historia. Es como las leyes, por ejemplo, de la física, ¿no? O la ley de la gravedad, o la ley de la... hay una ley de la termodinámica que es más sencillo, digamos, la ley del desgaste, que es decir, toda la materia tiende a desgastarse, ¿verdad? Usted compra un carro nuevo y desde el primer momento que lo usa ya no es nuevo, ¿no? Tiene un instante que ya comenzó a desgastarse. Alguien que nace
viene a la vida, en su nacimiento natural, ¿no? Es nuevecito, un bebecito, ¿no? Pero desde ahí comienza a morir también, ¿cierto? Porque ya comienza a descontar los días de vida, ¿eh? O a contar o a descontar, ¿no? Depende cómo lo ven, pero es así, porque hay un tiempo donde se termina. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, volviendo a esta expresión de permear, las leyes que están aquí, las verdades que están aquí, los principios que encontramos en la palabra, como en este versículo 24 de Hechos 20, nosotros debemos permitir que esa verdad, ¿sí?, permee nuestra vida. Es decir, introduzca, penetre en nuestro corazón, nuestra mente. ¿Sí? Y si hay pensamientos, y esto es lo que siempre debemos practicar, ¿no? Si hay pensamientos, si hay argumentos, si hay inclusive una enseñanza que hayamos recibido que no está conforme a la palabra, nosotros debemos permitir conscientemente que voy a usar una expresión que no es correcta, ¿verdad? Pero quizás para darle el énfasis. Debemos permitir que la verdadera verdad, no es correcta, pero que la verdad verdadera penetre en nuestro. ¿Sí? Porque a veces podríamos haber recibido algo, una información, un conocimiento, ¿verdad? Una enseñanza que no corresponde a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Dice, ¿qué querrá decir el pastor? ¿No? Veo así medio intrigado, ¿no? Ya, está bien, pero es así. Ok, entonces aquí en este versículo 24 encontramos 5 verdades, que yo le llamo 5 principios para un ministerio aprobado por Dios. Entendiendo ministerio de la manera sencilla como está en la Biblia, la palabra ministerio significa sencillamente servicio, servicio. ¿Okay? Cuando hablamos de ministerio, no piense solamente en los pastores, los misioneros, los evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, ¿verdad? Que son los ministros de Dios, ¿sí? Pero a la vez el ministerio no se refiere, no está limitado solamente a este tipo de personas. Todos los que somos nacidos de nuevo, todos los que hemos sido libres del pecado, según Romanos 6:22, usted lo puede buscar en este momento en su Biblia, usted va a encontrar que en ese versículo dice que todos los que hemos sido libres del pecado, hemos venido a ser siervos de Dios. Siervos de Dios. Entonces, dejemos de mirar, dejemos de pensar en los siervos de Dios solamente como los pastores y así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, todos nosotros, según la Biblia, lo encuentra usted, lo tiene ahí, Romanos 6:22 dice, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido hecho libre del pecado, la Biblia dice que usted también es un siervo, una sierva de Dios. Amén. Ok, entonces dejemos que esa verdad permee también, ¿no? Ingrese, penetre en nuestro corazón. ¿Ya? A ver, dele una palmadita como un saludo y dígale shalom o buenos días, como quiera, dígale sierva de Dios, siervo de Dios. Así. Ya, está bien. Entonces vamos a ver esas verdades. Ya la semana pasada avanzamos una parte. La primera verdad o el primer principio que Pablo establece para su vida, que yo también le denomino una filosofía de ministerio, ¿verdad? Y una filosofía de ministerio es como escoger conscientemente, tomar una decisión de cuáles van a ser los principios que van a determinar mi forma de vivir, en este caso, mi forma de servir para Dios. La filosofía de ministerio, ¿no? ¿Qué es lo que yo he determinado? Por ejemplo, yo he determinado como filosofía de ministerio, en mi caso personal, nunca voy a servir a Dios por dinero, nunca, jamás, ¿no? Eso es una verdad, un principio que he adoptado. ¿Me explico? Entonces, eso es entonces Pablo tiene eso también. Pablo está hablando de eso aquí, ¿no? De 5 principios que tienen que ver con su filosofía de ministerio, ¿no? Y una de esas, o la primera de esas que dice acá, él dice, de ninguna cosa hago caso. Es lo primero que él establece en su ministerio, en su servicio para Dios. Y lo que debemos aprender. De ninguna cosa hago caso. Dígalo por favor, de ninguna cosa hago caso. Ya, de ninguna cosa. Incluye todo, ¿verdad? No exceptúa absolutamente nada. Es decir, a Pablo lo golpearon, tuvo peligros, como él dice, en el camino, en los ríos, ¿verdad? En la ciudad, peligros entre falsos hermanos y una serie de situaciones. Y sin embargo, él dice, de ninguna cosa hago caso. Le dieron con todo, le hicieron de todo, pero él dice, de ninguna cosa hago caso. Y esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos tener, ¿no? De no ponernos a pelear, a reclamar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una filosofía de vida.
porque tenemos un principio que ha penetrado en nosotros, una verdad bíblica que Dios nos ha revelado, que dice, pase lo que pase, de ninguna cosa haga caso. Las que consideran justas o injustas, razonables o irracionales, cualquiera que sea, ¿no? Pero de ninguna cosa hago caso. Y eso, la semana pasada yo dije, bueno, estoy volviendo a hablar, voy a resumir, ¿no? Y eso tiene que ver con conflictos, que puede ser de familia, puede ser de iglesia, de trabajo, de vecindad, en el lugar de estudios, en cualquier situación de la vida, ¿no? Puede ser también asunto de necesidades. ¿Tiene necesidad? ¿Pasa por escasez? ¿Pasa algún momento donde no hay, no alcanza? ¿Sí? ¿Alguna vez le ha pasado como a nosotros que no hemos tenido ni para pagar una consulta médica y nuestras hijas muriéndose, literalmente muriéndose, una de nuestras 6 hijas, y con el corazón en la mano, no tener para pagar una consulta? Usted sabe lo que es eso, y los que son padres pueden comprenderlo mejor. Es durísimo, ¿no? O algún momento de la vida, ¿no? Porque son experiencias que uno pasa, que es hasta bochornoso, vergonzoso decirlo de repente, ¿no? Pero no hay problema. Pablo dijo, de todo y para todo estoy enseñado, no sé vivir en la abundancia y sé padecer necesidad. Algunas veces me ha tocado, ¿verdad?, en algún momento de la vida, estar en un supermercado y de repente con las niñas, cuando eran niñas, ¿no? Y ellas como niñas tomando algo y decirle, hijita, no, eso no vamos a comprar. Por no querer decirle, no tengo dinero para pagarlo, algo que querían. Es duro, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? De ninguna cosa hago caso. Entonces, habla de conflictos, habla de necesidades, habla de peligros, habla de injusticias, ¿no? El sabio Salomón decía, vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. O sea, no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, dijo él mismo, ¿verdad? Es algo que se repite desde mucho tiempo atrás. Entonces, no haga caso de ninguna cosa. ¿Qué más? ¿De qué más no debemos hacer caso? Decepciones. ¿Ha sido desilusionado alguna vez? ¿Ha experimentado la decepción alguna vez? Bueno, no digo una vez, pienso que todos por ahí hemos pasado, ¿no? Por la casa del jabonero. ¿Sí conocen la casa del jabonero, no? ¿No han oído esa expresión? Es una expresión antigua. Dice, la casa del jabonero, hermana Olga sabe, ¿no? Como dice, el que no cae, resbala, dice. O sea, pero todos van por ahí. O sea, es decir, es una experiencia común a todo mortal, a todo ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Todos lo pasamos. Decepciones, engaños, traiciones y desilusiones, ¿no? Bueno, ya, eso es, ¿no? También tiene que ver con la salud quebrantada. En algún momento, hasta Pablo dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo, sino un hombre de milagros, sino un hombre que Dios lo usaba tremendamente, milagros extraordinarios. Precisamente aquí cuando está en Éfeso, habla, ¿verdad? El capítulo anterior, en Hechos 19, de que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y sin embargo, él mismo, enfermo, no se sanaba. Y en una ocasión le dice, 3 veces le pidió al Señor y él me ha dicho, bástate mi gracia. De ninguna cosa hago caso. ¿Sí? A veces uno se pregunta, ¿por qué, Señor? Si yo creo realmente que tú eres Jehová el sanador, Jehová Rafa. ¿Y por qué no me sanas? Y sabe que usted puede preguntarle a Dios por qué, ¿verdad? Ya lo hemos dicho varias veces. Dios no se molesta que usted le diga por qué. Dios no se molesta. Usted puede preguntarle por qué y para qué, no hay problema. Eso decía hace un momento, a veces nos enseñan, ¿no? Y dicen, a Dios no se le pregunta por qué, solamente pregúntele para qué. ¿Y dónde la Biblia dice que a Dios no se le puede preguntar por qué? Si hasta el Señor Jesús mismo le dijo, ¿por qué, Dios mío, me has abandonado? Hasta el mismo Señor Jesús lo dijo. Entonces no se preocupen, por eso otra vez, no tome todo lo que se oye, todo lo que se dice como si fuese palabra de Dios. La palabra de Dios verdadera es la que tenemos en las Escrituras, no solo lo que se dice. ¿Ya? Ok, entonces, la primera verdad es esa, ¿no? De ninguna cosa hago caso, de ninguna. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya? Hay situaciones difíciles que nos va a tocar vivir, bueno, es parte de la vida, y la Biblia dice también, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Es necesario. Ok, entonces la segunda verdad o segundo principio para un ministerio aprobado por Dios, según lo vemos aquí en la vida y el ministerio de Pablo, es segunda verdad. No estimo preciosa mi vida para mí. Y Pablo dice para mí mismo. No estimo preciosa mi vida
para mí mismo. Y ya explicamos eso también. No significa de que a Pablo no le importara su salud o que él se descuide de su salud y que, bueno, que, ¿verdad? No le interese, ¿no? No quiere decir eso, ¿no? En realidad, básicamente lo que quiere decir que Pablo estaba listo a dedicar, a consagrar su vida entera por causa del Señor, aunque le pasara lo que tuviera que pasar. No que sea un descuidado y negligente de su salud, sino que estaba listo a entregar su vida por el Señor. Y lo demostró una y otra vez. Los que han leído la vida de Pablo, en el libro de Hechos especialmente, y a través de sus escritos, pueden notar, ¿no? ¿Verdad? Cuántas cosas tuvo que pasar. Una vez lo apalearon, lo apedrearon, lo golpearon, lo dejaron, como dicen en Nicaragua, mal matado, ¿no? O sea, no lo mataron bien, ¿verdad? Y es asombroso cómo él, después que se recupera, algunos teólogos dicen que ahí es donde él murió. Porque cuando él habla en Corintios de que fue traspasado, ¿verdad? Y llegó al tercer cielo y vio cosas inefables que no les daba al hombre hablar sobre eso, ¿verdad? Entonces los teólogos dicen que ese fue el momento donde él murió, ¿no? Y fue transportado al cielo y luego retornó a la vida. Y es posible que sí puede ser, ¿verdad? Pero cuando él se levanta, imagínense un momento así, o sea, son pedrones, no son piedritas, no, son pedrones que se agarran, ¿verdad? Para piedrones, ¿no? Para matar, pues. Si es para matar, tienen que ser fragmentos grandes, ¿cierto? ¿Verdad? Y miren, con todo ese golpe que tenía, dice, ya se fueron, ya no están. Ok, vamos, sigamos predicando, vamos a la otra ciudad. Estaba listo a dar su vida. Por eso dice, de ninguna cosa hago caso, no estimo preciosa mi vida para mí. El Señor Jesús dijo algo similar cuando Él dice que el que cuide su vida, la perderá. El que guarda su vida, la perderá, ¿no? Mas el que dé su vida por causa del Señor, para vida eterna, la guardará. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces la pregunta, es una pregunta que acá es fácil de decir, porque aquí no tenemos los riesgos que hay en otros lados. La pregunta es, ¿estamos listos a dar nuestra vida por Cristo? Acá es fácil decir amén. A ver, digan amén. No, en serio, digan amén. Amén. ¿Ya? Bien, es fácil decir amén. Hay otros contextos donde hay que pensarlo bien para decir amén. En serio. Literalmente. Porque significa ser expulsado de su casa, significa ser escupido por su padre y sus hermanos, significa ser metido en un costal y pateado primero por el papá y por los hermanos varones, ¿verdad? Y luego por todos los hombres de la comunidad y echarlos fuera. No va a conseguir trabajo, no va a conseguir una habitación, no va a conseguir ayuda de nadie absolutamente. ¿Qué va a hacer de eso? Solo por confesar a Cristo y por dedicarle su vida a Cristo. Y yo he estado en lugares así, para decirles personalmente, no que me lo han contado o que lo he leído, yo he estado ahí. ¿Me explico? Entonces es fácil aquí decir amén. Y no está mal porque sea fácil decir. Pero digo yo, cuando decimos dedicar nuestra vida, ¿no? Entregar nuestra vida, ¿no? Dar la vida por Cristo, no significa necesariamente morir. Aunque debemos estar listos inclusive a morir por Cristo. Pero dar la vida, en nuestro contexto es mejor vivir. No morir, sino vivir dando esa vida para el Señor, dedicando la vida entera para el Señor, consagrándola rendidos al servicio de Dios, sin tener que dejar su trabajo, su actividad, ya sea de negocio, comercial, profesional, de oficio, lo que sea, ¿no? Pero donde usted está, rinda su vida y consagre su vida y dedique su vida por causa del Señor. Amén. Ya, eso es. Entonces, no estimo. Esta traducción de Juan 12:25 me gusta, es la Biblia, la palabra, en la versión hispanoamericana lo traduce así, Juan 12:25. Quien vive preocupado solamente por su vida, terminará por perderla. En cambio, quien no se apegue a ella en este mundo, la conservará para la vida eterna. Ya está. Ok. Tercera verdad, o tercer principio para un ministerio aprobado por Dios. Número 3, que acabe, ¿qué cosa? Que acabe mi carrera, ¿cómo? Con gozo. Que acabe mi carrera con gozo. La palabra clave, 3 palabras claves ahí, ¿no? Es acabar, carrera y gozo. Pero la principal es acabar. Acabar, a ver, diga, acabar. ¿Qué significa acabar?
Ya terminar, finalizar, completar algo, ¿verdad? Algo que se inició debe tener casi digo una completación. Ya, un cierre, bueno, está bien. Dígame una cosa, el Dios que conocemos en la Biblia, ¿es un Dios que deja las cosas a medias o es un Dios que termina lo que comienza? ¿Y dónde en la Biblia encontramos eso? Por ejemplo, hay un versículo bien conocido, 1:16. Hay un libro por ahí que dice 1:6. ¿Mm? Y de hecho es una de las epístolas de Pablo. Es bien conocido, él dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa palabra perfeccionar significa completar totalmente. Y eso es lo que el Señor está haciendo, trabajando con nosotros para completar todo lo que ha iniciado en nosotros, ¿no? Por eso es que todos estamos en ese proceso, todos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y todo lo que acontece, todo lo que le pasa es parte de ese proceso, ¿no? Y hay 5 cosas que yo les digo, no sé si esto les hablé a ustedes alguna vez, pero hay 5 cosas dentro de lo que Dios hace que siempre se va a repetir. Dios siempre, siempre va a actuar de esta manera. ¿Se los digo? ¿Se los menciono? No sé si antes se los digo. A lo mejor lo dejamos para la próxima visita de la hermana Ole. ¿Ah? ¿Quieren saber cuáles son las 5 cosas que siempre, 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 sin excepción, siempre vamos a ver en Dios? ¿Ya? Dios, mire, todo lo que Dios hace tiene diseño. Todo lo que Dios hace tiene un orden. Están anotando, ¿no? Aunque sea en la mente, en el corazón. ¿Ya? Todo lo que Dios hace tiene diseño. Todo lo que Dios hace tiene orden. ¿Ya? Todo lo que Dios hace, ¿qué más? ¿Usted te acuerda? Tiene un propósito, muy bien. ¿Ya? Diseño, orden, propósito, faltando más. Todo lo que Dios hace tiene un proceso y todo lo que Dios hace tiene un tiempo. Ahí están los 5. Todo, ¿eh? Todo. No hay excepción. Siempre va a haber eso. Entonces tenemos diseño, orden, propósito, ¿qué más? Proceso y tiempo. Ya está. Y todo tiene su base bíblica ahí, ¿no? Y ahorita no hay tiempo para explicar eso. Ok, entonces el asunto es acabar, ¿no? Y Pablo dice que acabe, con tal que acabe mi carrera. ¿De qué carrera está hablando? Y él está tomando prestado una imagen del tiempo en que él vivía. Acuérdense que existía ya en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la primera iglesia también, ¿verdad? Lo que se denominaban los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, ¿no? Lo que hoy vemos los Juegos Olímpicos son llamados Juegos Olímpicos modernos, tomados de los antiguos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que después de los griegos continuaron los romanos también. Ok, entonces ahí había esa carrera, justamente, la carrera de largo alcance que es conocida como maratón, ¿no? Y él dice, tengo que acabar esa carrera. Toma prestada esa imagen que todo el mundo conocía en su tiempo, ¿no? Todo el mundo veía porque era una de las fiestas muy tradicionales y convocaba muchísima gente y grandes coliseos y participaban en eso. Entonces es una imagen tan común que Pablo se presta de esa imagen para ilustrar esta verdad. Y él dice, yo también tengo una carrera, yo estoy corriendo una carrera y tengo que acabar esta carrera, ¿sí? Hay que acabar la carrera que hemos comenzado con Cristo. Amén. Amén. Y esto es una responsabilidad personal. Porque mire, en todas las iglesias, todas, ninguna exceptúa esto, en todas las iglesias, cada iglesia, durante el tiempo que está, sean meses, sean pocos años, sean muchos años que tenga establecida, son muchas personas a quienes se ha evangelizado y gente han sido ganadas para el reino de Dios, para el evangelio, ¿verdad? Han venido a la fe para salvación, ¿verdad? A través de cada iglesia local, pero no todas permanecen. No todas esas personas permanecen. En todas las iglesias pasa eso. Y hay un coro que me está acordando, un coro antiguo, ¿verdad? De esos tradicionales que decía, ¿dónde están los hermanos de ayer? ¿La han escuchado? No es muy conocido. Pero así. Y se refiere justamente, ¿no?, a personas que un día estaban con nosotros y hoy ya no están. Personas que un día aceptaron a Cristo con gozo, con ánimo, ¿verdad? De repente con curiosidad también, pero hay asuntos que aceptaron, pero luego ya no están.
Por eso, esta verdad es importante que nosotros asimilemos, tiene que permearnos, tiene que penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Es decir, yo inicié la carrera cristiana, la carrera con Dios, y no la puedo abandonar, tengo que continuar hasta terminar. Pablo, al final de sus días, cuando escribe sus últimos libros, él dice, he acabado la carrera. Lo que acá dice, tengo que acabar, luego él ya más anciano, él dice, ya acabé la carrera. He acabado la carrera. ¿Recuerdan? Cuando escribe a Timoteo. ¿Me explico? Que cuando nos llegue el día, sea por edad, ¿no?, o sea porque Cristo nos llame, ¿no?, que podamos decir lo mismo, acabé la carrera, Señor. He acabado la carrera. Ahora, ¿cómo vamos a acabar esa carrera? ¿Con las justas? Como decían antes, ¿no?, en el colegio, decían, no sé si todavía dirán, ¿no?, dice, pero medio punto a favor del alumno, ¿no? Y antes la nota probatoria era 11, ¿no? Entonces dice, ya con 10 y medio, ¿verdad? Porque medio punto es a favor del alumno, con 10 y medio ya uno pasa, ¿no? Dice, ya no importa. Y había muchos compañeros que no les importaba, o sea, realmente ya aunque sea raspando, como dicen, ¿no?, aunque sea con la justa, ¿no?, ya con langas decían antes, ¿no?, ya con ayuda, ¿no? Ya, entonces, y decía, ya no importa, lo importante es pasar. Esa no es la perspectiva que Dios tiene de nosotros. Que con la justa nos salvemos, con la justa lleguemos al cielo, ¿no? Aunque sea arrastrándose, ya no importa, pero tengo que llegar, ¿no? Bueno, al cielo no se puede arrastrar porque es para arriba, no se puede arrastrar. No es con las justas. No es así como Dios nos quiere. No es cayéndose, levantándose, y ahí voy, ¿no? Entrando y saliendo, ¿verdad? No es así. Siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante. Pablo dice, ¿verdad? Una cosa hago, una cosa nada más. Me olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Prosigo a la meta, sigo usando la misma imagen, ¿verdad? La carrera, prosigo a la meta, al premio, ¿no? ¿Sí? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos abandonar, o no debemos abandonar. Tenemos que acabar la carrera. Otra vez dele una palmadita y diga, hermano, vamos a acabar la carrera. Vamos a acabar. Pero ¿cómo la acabamos? Pablo dice, con gozo. A ver, diga, con gozo. Con gozo. Con gozo. ¿Ya? Y dígalo con gozo también. ¿Ya? Sí, o sea, no, es que, bueno, hermano, o sea, ya, bueno, ¿qué voy a hacer? No, a mí me tocó sufrir, a mí me tocó la parte más difícil, a mí me tocó solamente, ay, Señor, no importa, Señor, pero aguantaré, pues, ¿qué voy a hacer, no? Así será mi vida, yo nací estrellado, ¿no? No podemos vivir la vida cristiana así como lamentándonos, sufridos, ¿verdad? Y no. Sí hay momentos, pues, obviamente que uno va a llorar, hay momentos, ¿no? Uno va a sufrir, es parte de la experiencia humana, pero eso también pasa en el mundo, ¿no? ¿Verdad? La diferencia que hacemos nosotros, en que aunque haya sufrimiento, podemos estar con gozo. Parece contradictorio, pero es cierto, ¿no? Amados hermanos, dice, no sorprendáis cuando os halléis en diversas pruebas, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, es parte de la vida, parte de la vida. Pero ¿cuál es el gozo para nosotros? Miren, les leo acá Hebreos 12:1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, otra vez está usando la imagen de los Juegos Olímpicos, ¿no? Los testigos que están alrededor ahí animando, aclamando y todo lo demás, ¿verdad? Para nosotros la nube de testigos, recuerden que Hebreos 12 viene después de Hebreos 11, es lógico, ¿no? Pero ¿por qué digo Hebreos 11? Porque Hebreos 11 es la galería de los héroes de la fe, ¿no? Ahí está Gedeón, ahí está Sansón, ahí está, bueno, casi digo Goliat, pero no, ahí no están. Está David y todo, ¿no? Abraham y todo. Todos esos héroes de la fe, esos son los testigos, o sea, los que ya llegaron a la meta. Los que ya nos esperan y están aclamando, hey, apúrate, vas bien, o levántate, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Una nube de testigos, una nube habla de cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Se acuerdan que les compartí la semana anterior que en ese tiempo corrían desnudos, ¿no?
¿no? Cuando hacían la práctica para correr, lo hacían desnudos completamente, y eso significaba despojarse de todo peso, justamente, para estar ligeros totalmente. Obviamente no significa para nosotros que vayamos por la vida cristiana desnudos, ¿no? Todos chingos, todos calatos, como se dice, pero absolutamente no, ¿no? Es una imagen que se toma para transmitir una verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquello que nos es una carga, ¿no? Carga de pecado, conciencia de culpa, ¿sí? Dificultades, malos hábitos, vicios ocultos, lo que fuera, hay que despojarse de todo eso para correr ligeros hacia el Señor. Amén. ¿Ya? Y luego dice, corramos con paciencia. Es una carrera, pero una carrera que se corre con paciencia. Es una carrera de largo alcance, ¿ya? La carrera que tenemos por delante. Ok, a ver. También dijimos, sigamos corriendo la carrera, hagámoslo con gozo, y parte de ese gozo es saber lo que nos espera, ¿sí? ¿Ya? Lo que nos debe producir el gozo, además de saber que nos encontramos con el Señor allá para verle cara a cara y disfrutar de su presencia perennemente, eternamente, ¿verdad? Pero hay cosas también que Él nos ha prometido, hay cosas que Él nos ha dicho, ¿verdad? Que nos esperan allá, ¿ok? Una de esas cosas son las coronas. Hay coronas que el Señor ha preparado para nosotros, coronas. ¿Alguna vez le han coronado a usted? En su cumpleaños. ¿Ya? Bueno, la Biblia habla de varias coronas, ¿no? Habla de la corona incorruptible, 1 Corintios 9:25, dice, ellos lo hacen, los que compiten en los juegos, se abstienen de todo, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, una corona es la corona incorruptible. Otra corona que la Biblia nos dice que está reservada para nosotros es la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pregunta fácil, ¿cuántos aman la venida del Señor? No es solo decir amén, amar la venida significa prepararse para la venida del Señor. ¿Sí? Ya, entonces, tercera corona, es la corona de la vida, esa es más conocida, ¿no? Corona de la vida. ¿Ya? Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, esta palabra también significa prueba, porque cuando haya resistido la prueba, ve ahí está, recibirá la corona de la vida. Cuando haya resistido la prueba, ¿sí? Entonces es un premio que Dios da, pero a aquellos que resisten las tentaciones y las pruebas, ¿ok? Que salen victoriosos en las tentaciones y en las pruebas. Dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 2:10 es un versículo más conocido, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Antes de eso, va a decir, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. Que es un número también que tiene un significado. ¿Ya? Tendréis tribulación. Entonces, luego dice, sé fiel hasta la muerte. Dice, cuando haya pruebas, cuando haya tribulación, cuando haya cosas que nos afligen, para recibir la corona tenemos que ser, ¿hasta cuándo? Hasta resistir hasta el final. ¿Amén? Amén, muy bien. Otra corona, que es una corona solamente, esto ya lo expliqué creo antes, cuando dije, no es que Dios haga distinción de personas, pero acá dice, aquí habla que hay una corona para los pastores. Para los pastores, sí, está en la Biblia. En mi Biblia y yo creo que en la suya también. Primera de Pedro 5:4, hay una corona para los pastores. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así, así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. La corona de gloria, es la corona para los pastores, ¿verdad? ¿Ya? Pero obviamente tiene su contexto también, no es que todo pastor, pero hay que cumplir como pastor, como ministro de Dios. Y si dice, ¿y por qué? ¿Por qué los pastores nomás? ¿Y nosotros qué? Bueno, para ustedes también hay otra corona, ¿verdad?
Y también depende mucho de lo que hagamos o dejemos de hacer. Primera de Tesalonicenses 2:19, se la leo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, que es una excelente traducción, muy buena, porque usa también la traducción literal. Y dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Esta corona se denomina como corona de gozo, también le llaman corona de gloria. Y el contexto sencillamente lo está hablando Pablo, dice, ustedes son mi corona. ¿A quién está hablando? A los hermanos de Tesalónica. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo fue a predicar ahí a costa de su vida. Ahí también lo persiguieron, ¿verdad? Pero se ganó una cantidad de personas y a esos hermanos, esas personas que se convirtieron, establece la iglesia. Luego él se preocupa de enviarles una carta con doctrina, con enseñanzas, ¿verdad? Y con advertencias también sobre situaciones. Entonces, y le dice, ustedes son mi corona. Es decir, el fruto de su ministerio. ¿Su ministerio de qué? Predicación de la palabra de Dios. En otras palabras, ¿cómo se aplica para nosotros, los miembros de la iglesia, aquellos que predican la palabra? No como pastores, sino aquellos que anuncian el evangelio, aquellos que ganan almas, en otras palabras. ¿Sí? ¿Usted quiere esta corona? Anuncia el evangelio. Hable de Cristo, dé testimonio de Cristo. Gánese, aunque sea un alma, pues uno, ¿no? ¿Ya? No vaya a presentarse ante Dios en el cielo y diga, ¿puedo entrar, Señor? Claro que sí, es mi hijo, entra, dice, no, Señor. Y todo fresco, le dice, y el Señor le dice, ¿y qué has traído, hijo? Ah, no, nada, Señor, así nomás, yo soy tu hijo, quiero pasar. Pero todo fresco, o sea, nada, no, o sea, ni un almita se ganó para el Señor. Ya no quieren decir amén, ya se pusieron bravos conmigo. No, pero en serio, en serio. Yo sé que hay personas que quizás nunca se van a ganar un alma, y no estoy criticando ni menos juzgando, pero usted puede hacer mucho más que eso inclusive. A veces quizás uno no se puede ganar un alma, quizás, ¿no? Sí puede ser, pero puede hacer que otros lo ganen. Aquí en Arequipa yo tengo un amigo, ¿verdad?, que su mamá tiene 5 hijos y una hija. La hija y el hijo, mi amigo, estudiaron conmigo, nos preparamos para el ministerio. Y para hacerle bien cortita la historia, ella nunca se ganó un alma hasta donde yo sé. Pero ella formó a sus hijos, a todos sus hijos, para amar a Dios, para temer a Dios y para servir a Dios. ¿Y sabe qué? Todos sus hijos son pastores misioneros. Todos. Los 5 varones y la hija también. Los 6. Todos están sirviendo al ministerio y ellos han levantado iglesias en diferentes lugares. Entonces, quizás la mamá nunca, hasta donde yo sé, nunca se ganó un alma, pero a través de los hijos que los formó, ¿no?, ha ganado mucho más, ¿no? ¿Me explico? Pero de alguna forma tenemos que hacer algo por el Señor y habrá una corona para usted. Amén. Ya, a ver, ¿qué más? ¿No? Dice que acabe mi carrera con gozo. Además, el gozo también de saber que nos esperan recompensas. ¿Cuánto le gustan las recompensas? Recompensas. ¿Cuánto le gusta? Se busca, ¿verdad? Y hay una recompensa, dice, ¿no? Ya, a ver, la Biblia nos habla de recompensas también. 1 Corintios 3:14 dice, si permaneciere la obra, a ver, diga, la obra. Ok, las obras que hacemos traen recompensas. Las obras no traen salvación, eso ya lo sabemos, no somos salvos por obras, sino por fe, por la gracia de Dios. Pero las obras que hacemos, siendo ya salvos, sí traen recompensa. Y acá está, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. No cualquier obra, sino una obra, ¿verdad?, que sea calificada y que sea aprobada por el Señor, ¿ya?, que sea de buen corazón, ¿verdad?, y con buena actitud. Entonces, hay recompensas, también nos esperan galardones, ¿no? Un galardón, ¿qué cosa es? Un galardón es un premio. También se puede decir una recompensa que Dios, ¿verdad?, otorga a los que le sirven y a los que son fieles a Él. ¿Ya? Entonces también hay galardones. La Biblia habla, por ejemplo, Mateo 5:12. El mismo Señor Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y miren, y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué más? Digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y luego dice, gozaos y alegraos. O sea, si esto les pasa, gozaos y alegraos,
Y habla de gozo otra vez, ¿verdad? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quizás no acá, pero dice en los cielos sí es seguro. Es grande en los cielos. Porque así, como decir, de esta manera, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otro versículo, 2 de Juan 1:8. Cuiden que no se pierda el fruto de nuestro trabajo a fin de que ustedes reciban íntegramente el galardón. Esto lo tomé de otra versión también, no lo anoté qué traducción es. Bueno, cuiden que, creo que es la Nueva Biblia Viva, cuiden que no se pierda el fruto de nuestro trabajo a fin de que ustedes reciban íntegramente el galardón. A ver, pregunta, ¿qué significa íntegramente aquí? Todo, completo, sí, muy bien, todo. Quiere decir, cuando dice que reciban íntegramente, quiere decir que también puede ser que no reciban todo, sino una parte, o hasta podrían perder también su galardón, aunque sean salvos, pero pueden perder su recompensa, su premio. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Sí? Los que somos hijos de Dios no tengamos duda que somos salvos, ¿no? Pero los premios y las recompensas se obtienen, se ganan, o se pierden también. Y dependiendo de qué, de nuestro servicio, ¿verdad? La fidelidad y la santidad también con que hacemos, ¿no? ¿Estamos? Ya. Otros dos versículos se los doy para que lo apunten, ustedes pueden leerlos. Apocalipsis 11:18 y Apocalipsis 22:12. Este último es más conocido porque el Señor dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sus obras. Según sus obras. Cada uno recibirá según sus obras. Si no hizo nada, no recibe nada. Es el principio que está en Tesalonicenses. El que no trabaja, no coma. Y el que no sirvió, no recibió tampoco. No hay. ¿Sí? Ya. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por qué debemos seguir con gozo? ¿No? Acabar la carrera con gozo porque nos espera la morada eterna con Jesucristo en la casa del Padre. Nos espera la morada eterna, ¿sí? Acá, morada se refiere a un lugar para vivir, ¿no? Y vivir con el Señor. Y el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. ¿Sí? Y si me fuere y os prepararé el lugar, mire qué curioso como dice el Señor, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, aquí está la segunda venida, vendré otra vez y dice, y os tomaré, ¿cómo dice? A mí mismo. No dice tomaré a la iglesia, los tomaré a ustedes, no, él dice os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es eso? Tomaré a mí mismo. Porque somos su cuerpo, somos de él. Nos está hablando que somos su propiedad, que le pertenecemos, Él viene por nosotros porque somos de Él, Él viene por su iglesia, viene por su pueblo, viene por sus hermanos, viene por sus hijos, amén, viene por usted y por mí, somos de Él, por eso dice, no, lo tomaré a mí mismo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cómo es ese lugar, hermano? Maravilloso, es una cosa que no tenemos forma de explicarlo. Realmente yo por lo menos no tengo forma de explicarlo. Algo puedo conseguir, pero ya explicarlo es complicado. Es algo que cosas que ojos no vio ni oído yo, dice, que Dios ha reservado para aquellos que le aman y esperan su venida. Además también nos esperan las maravillosas bodas del Cordero. Las bodas. ¿A cuánto le gustan las bodas? ¿Y a cuánto les gustaba? Digo, les gustaba en el mundo colarse en las bodas. Porque todo es gratis, ¿no? Sí, siempre hay esos colados, los paracaidistas, ¿no? Bueno, en el cielo nadie se va a poder colar. Y de hecho hay una parábola donde había uno que se coló y lo sacaron, lo hicieron sacado, ¿no? Así que nadie puede colarse ahí. Tenemos que llegar bien, ¿ya? Entonces, aquí Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? La iglesia, nosotros somos la esposa, ¿verdad? Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Una son las bodas del Cordero y otra que está dentro de eso, la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuál es la mejor cena que usted ha tenido en su vida?
¿Cuál es el manjar más exquisito, más delicado que usted ha comido alguna vez? Lo más fino, lo más exclusivo, ¿cuál es? Que usted recuerde. No me digan de la tía Veneno, pues, ¿no? O de los agachaditos, ¿no? Es algo súper especial, ¿no? Algo que nunca hemos probado, nunca, jamás, jamás, que el Señor lo está preparando para nosotros. Él lo está preparando para nosotros, algo súper especial, para aquellos que le aman y esperan su venida. Amén. ¿Ya? ¿No? Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, no son cuentos, no son mitos, no son fábulas como la gente quiere hacer creer hoy, ¿no? La Biblia es un libro desfasado, prehistórico, dinosaurio, ¿no? Hasta el Papa ha dicho algo de eso también. Por eso cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? No crean todo lo que se dice, ¿ya? Ok, y además nos espera la consumación de nuestra salvación, que es la vida eterna. ¿Por qué digo la consumación de nuestra salvación? No es que ya somos salvos, sí, ya somos salvos. Pero ¿cómo le puedo decir esto? Hay un pensamiento teológico, le voy a decir, ¿ya? Así. Hay una frase que a un teólogo se le ocurrió, y estoy de acuerdo con eso. Él dijo esto, hace muchos años, él dijo esto: el reino de Dios es el ya, pero todavía no. Ahí dígalo, el ya, pero todavía no. ¿Cómo es eso? El ya, pero todavía no. Y es un tema que se discute mucho en el ámbito teológico, ¿no? ¿A qué se refiere? No es el yape, no tiene que, ¿no? ¿A qué se refiere el ya, pero todavía no? Es que el reino de Dios ya ha venido, ya está aquí, ya vino. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él trajo el reino de Dios. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, ¿verdad? Convertíos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ya, el reino de Dios ya vino, pero todavía no se ha consumado. No hemos visto la consumación final de ese reino. Ya está aquí, pero por ejemplo, el reino de Dios ya ha venido, ya está aquí, pero todavía el reino del mal no se ha ido. No ha sido expulsado, no ha terminado su obra, ¿sí o no? Por eso, el reino de Dios está aquí, pero todavía falta la plenitud, digamos, ¿no? De su expresión final. ¿Ya? ¿Se comprende algo o no? ¿Sí? ¿Me voy a entender? Bueno. Y las Escrituras, la Biblia nos habla, ¿no? Acerca de esos aspectos importantes del reino de Dios que, digamos, todavía no son realidad, como una realidad terminada o consumada, todavía. Por ejemplo, algo que todavía no ha acontecido es la resurrección del cuerpo, de aquellos que ya murieron en Cristo, ¿verdad? Que la Biblia llama que duermen, pero todavía no han resucitado. Y eso es parte de las verdades del reino de Dios. Todavía, ¿ve? Todavía no se ha consumado ese. Nosotros mismos también, aún estamos aquí. El Señor Jesús ha prometido volver, es parte de toda la enseñanza del reino de Dios, ¿cierto? Pero todavía no se ha completado eso. Me estoy explicando. Entonces la Escritura nos habla de eventos que ya acontecieron en cuanto al reino de Dios, pero que hay algunas otras que aún no se han completado. ¿Ya? Entonces por eso esperamos su venida. Tenemos que acabar la carrera para ver todo esto completo, ¿no? ¿Ya? ¿Y quién va a traer esa consumación? Es nuestro Señor Jesucristo mismo. Él va a completar todo eso. Él. Daniel 12:2 habla un poco de esto. Él dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 25:46, palabra del Señor Jesús, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ya? Otro versículo más, 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y ustedes saben, cuando se habla de promesa, se habla de algo por venir, algo por cumplir, ¿verdad? Entonces, la vida eterna ya está en nosotros, pero debemos ver su consumación final. ¿Sí? ¿Sí, hermano? ¿Me hice entender? Ya, ok. Entonces, a ver si terminamos hoy, ¿ya? Principio número 4, ¿no? 4. Principio número 4, para un ministerio aprobado por Dios, que acabe mi carrera, no, ese ya lo dije, perdón, que acabe el ministerio que recibí.
Porque dice que acabe mi carrera con gozo y el ministerio. Está hablando de acabar dos cosas, la carrera y acabar el ministerio. ¿Ya? El ministerio que recibí. Quiere decir que él está diciendo, ese ministerio no es mío. No es algo que yo me busqué, es algo que yo levanté, es algo que yo me autonombré, es algo que, bueno, yo quería hacer y cumplí mi sueño. No. Él dice, lo recibí. Y cuando uno recibe, quiere decir que no es de uno, ¿cierto? Porque alguien se lo dio. ¿Estamos? Por eso la Biblia habla en Efesios 4:11 que dice, algunos, ¿verdad?, estableció Dios, ¿sí? Para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Dios constituye, no el hombre a sí mismo. Ahora, hay gente que lo hace, pues, pero ya eso no cuenta para Dios. No cuenta en absoluto. La gente que por sí mismo se levanta y se autonombra y erige su propio ministerio, puede hacer todo lo que quiera, pero para Dios no cuenta absolutamente nada. Aunque dedique 50 años y levante una gran cosa, todo lo que sea, que Dios no le mandó a hacer, que Dios nunca lo llamó, Dios nunca lo respaldó, Dios nunca aprobó, ¿no? En aquel día Dios dirá, ustedes no los conozco. Nunca los conozco. Pero Señor, hicimos grandes obras en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, milagros en tu nombre. A ustedes no los conozco, dijo el Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso Pablo dice el ministerio que recibí. Entonces, uno tiene que recibir del Señor para hacer lo que el Señor le manda a hacer. Esto es una verdad muy importante, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, a ver, igual que en el caso anterior, es necesario acabar aquello que comenzamos. ¿Estamos? Por eso que también aquí estamos con este tema, tenemos que acabarlo. Tenemos que acabarlo. ¿Me regalan unos minutos más? ¿Sí? Para acabarlo. ¿Ya? Ok, a ver, levanten un dedito, que es un minuto, a ver, levanten un dedito para saber. Voy a contar, 1, 2, 3, algunos han levantado así. Tengo como 38 minutos o más todavía, de los que han levantado la mano. Está bien. No, está bien, vamos a apurarnos, ¿ya? Bien, a ver, la palabra acá, ministerio, creo que ya les he dicho, ¿no? Es diaconía. La palabra ministerio en el griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, es diaconía. ¿Y qué significa diaconía? De ahí viene diácono, ¿no? ¿Ya? Diaconía sencillamente significa ministerio, servicio, nada más. ¿Ya? También significa auxilio, ayuda, socorro. Eso es, ¿ya? Entonces, literalmente es servicio. Por eso un ministro es un servidor, es un siervo. Ministerio es servicio. ¿Estamos? Ok. Pero no cualquier servicio que uno pretende hacer o uno se imagina hacer o tiene la iniciativa de hacer, no. Es un servicio oficial. Por eso dice Pablo que recibí. Fue encomendado, ¿no? Fue enviado de manera oficial por aquel que dice, a ti te mando a hacer esto, a ti te mando a hacer esto, a ti te doy estos dones, a ti te doy este llamado, a ti te doy este talento, a ti te doy este ministerio. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces cada uno debe tomar parte de su vida en reconocer, en preguntar, en explorar, ¿verdad? En indagar cuál es el llamado específico de Dios, cuál es el don, cuál sea el ministerio que ha recibido del Señor, para que dedique su vida en eso. ¿Sí? ¿Sí? No todos van a ser pastores, no todos tienen que ser evangelistas, no, y no todos tienen todos los dones. Por eso Dios en su sabiduría ha dado diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes talentos, ¿no? Así el único que recibe la gloria es el Señor, pero unos a otros nos complementamos, nos apoyamos. En mi caso, la verdad, como pastor yo no puedo hacer todo, hay cosas que yo no puedo hacer, hay cosas que a mí no me toca hacer tampoco, ¿verdad? Que Dios le ha dado a otros para hacer. Por eso es importante, todos construimos, edificamos el reino de Dios. ¿Ya? Muy bien. Algo final sobre este punto, ¿no? Es que cuando Pablo dice que acabe el ministerio que recibí, hay una verdad que lo hemos repetido varias veces en la iglesia, que siempre lo decimos y siempre que tengo oportunidad lo voy a decir, en el llamado de Dios, en el servicio de Dios no hay renuncia. No hay opción, no hay posibilidad de renunciar. Usted puede hacerlo si quiere, para Dios no cuenta. Dios no acepta renuncia de nadie. Y aquí está diciendo Pablo este principio, él dice que acabe, primero dice mi carrera y ahora dice el ministerio que recibí. Una vez que uno recibe el ministerio, ya no puede renunciar. No hay vuelta atrás, no hay decir, Señor, ya no doy más, no puedo más, ya no voy a seguir, ya no. Nadie me apoya, nadie me quiere, nadie piensa en mí, ya no. Estoy solito, ¿no?
Elías pensaba igual, ¿no? Yo es el único que he quedado, no. Jeremías también dijo, Señor, ya no voy a hablar más en tu nombre, porque cuantas veces he hablado en tu nombre solamente es escarnio y todo contra mí, todo, ya no. Pero seguimos leyendo la historia de ellos y todos los otros ejemplos de la Biblia siempre tuvieron que continuar. ¿Me estoy explicando? No se puede, no se debe renunciar al ministerio. Pues acá en la iglesia no se toma renuncia de nadie, hermano. Pues acá saben bien, si entran hasta el final, hasta que Cristo venga. Si usted acepta, usted tiene que saber, es para siempre. ¿Estamos? ¿Sí? Yo me acuerdo de un joven que estaba sirviendo, estaba enseñando, esto no me acuerdo dónde, pero me acuerdo del joven, cristiano obviamente, ¿no? Servidor, y él decía, pastor, me hubiera dicho antes P, a lo peruano, ¿no? Sí. Me hubiera dicho antes pastor, ya, que ahora qué voy a hacer, así decía, pucha, que ahora qué voy a hacer. Bueno, ya está, pues ya está. Si no lo sabías, ya lo sabes. ¿Está bien? Jorge y Pati, no hay renuncia. No hay renuncia. El llamado de Dios es único para siempre. Dios ha confiado tanto en ustedes que les ha dado para siempre. El llamado, el ministerio, los dones y todo es para siempre. No hay forma de renunciar. Venga lo que venga y lo que tengamos que enfrentar es para siempre. Además, lo que nos toque vivir, lo que nos toque enfrentar, las situaciones que nos acontece, hay otro pensamiento ahí, es cualquier cosa que nos pase, Dios no tiene la culpa. Cualquier cosa que nos pase, que nos hagan, que digan, lo que sea, Dios no tiene la culpa, Dios no es culpable. Más bien Él estará ahí para auxiliarnos, para ayudarnos, para protegernos, para, bueno, lo que sea necesario, para proveernos. ¿Sí? ¿Amén? Ya, entonces, por favor, no se la descobren con Dios. No, ya voy a abandonar tu ministerio. Porque no. Otro abracito, una palmadita y digan, no hay renuncia, hermano. Caballero nomás, digan. Ya. Sí, Luquita, ¿no? Hasta el final, ¿no? Tú tienes más tiempo para dar todo. Ya. Muy bien. Y ahora sí, para terminar, ya, el número 5. Principio número 5 para un ministerio aprobado por Dios. Dice Pablo, para dar testimonio del Evangelio. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? O sea, le está diciendo, esto es a lo que yo me dedico. Parte, ¿no? Parte de lo que dice Pablo. O sea, yo nací o yo estoy aquí en este mundo, en esta vida, en este planeta, ¿verdad? Estoy parafraseando, digamos, el pensamiento de Pablo, ¿verdad? Yo nací para esto, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. O sea, esto es a lo que yo me dedico y a lo que debo dedicar mi vida, ¿no? Dar testimonio del Evangelio. ¿Sí? Y Pablo dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, ¿sí? Porque me es impuesta necesidad. Pablo lo ve como una necesidad y como una carga que debe llevar, ¿no? Como un deber que debe cumplir, como una deuda que él tiene, porque él dice, a griegos y a no griegos soy deudor. ¿De qué? De anunciarles el Evangelio. ¿Ya? Así que Pablo, si nosotros vemos en él, pues fue fiel o no en predicar el Evangelio. ¿Fue fiel o no? Sí, ¿verdad? Aún a costa de su propia vida y de sus recursos. Él no dependió de que le pagaran, no dependió de que le ofrendaran, no dependió de nada. Él dijo, no, para cuantas cosas he necesitado, ¿verdad? Estas manos me han servido. Ese es otro modelo de servicio a Dios, ¿verdad? De autofinanciamiento, ¿no? ¿Ya? Por vocación. ¿Sí? Estas manos me han servido. Y dice él, no solo para mí, sino para todos los que están conmigo, o sea, su equipo misionero. ¿Ve? ¿Sí? Entonces no depende, por eso digo, o sea, no servimos a Dios por dinero, es un principio de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si servimos a Dios, Dios es fiel. Y Dios, como dice Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar toda obra y trabajo de amor que habéis hecho habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios es fiel. Y Dios es fiel y siempre yo agradezco a Dios porque siempre llega a tiempo. Siempre llega oportuno, siempre. A veces en el momento menos esperado o inesperadamente, o como yo digo, providencialmente, ¿no? La providencia de Dios. Dios sabe cuándo. A veces nos prueba. Bueno, muchas veces nos prueba.
Pero siempre tiene un propósito. Acuérdense de las 5 cosas, ¿no? En todo lo que Dios hace. Siempre hay un propósito, hay un tiempo, hay un proceso, hay un orden. Pues, si entendemos eso, y hay un diseño, si entendemos eso, vamos a pasar tranquilos, con gozo. Pero hay que incorporar este principio de que ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Para dar testimonio del Evangelio. O sea, no podemos callar. No podemos permanecer. O sea, vemos a alguien que no es cristiano, o alguien que no es salvo, digamos, ¿no? Y pasamos de largo, teniendo la oportunidad. Claro que uno tiene que, no puedes pararte con cada persona, obviamente que no. Pero cuando usted está sentado en el tren, cuando está sentado en el bus, en la combi, mientras va al trabajo, algunos demoran 30 minutos, 40 minutos, de repente 1 hora, más o menos, hay un tiempo donde se puede compartir, ¿o no? No. Ay, no, qué roche, ¿cómo le voy a...? Bueno, lo toca, ¿no? Cuando va al mercado, ¿usted conversa con el casero o la casera o no? Sí, yo estoy seguro que sí, sobre todo a las hermanas les gusta conversar, ¿no? Y estoy diciendo conversar, estoy diciendo claramente, conversar, ¿sí? Entonces también se puede conversar sobre temas, ¿verdad?, como esto, ¿o no? Sí, hermano. ¿Saben que una cosa que yo hago, y no estoy diciendo que ustedes lo hagan, pero en mi caso, como uno tiene contacto con diversidad de personas, y entre esa diversidad de personas no todos son cristianos ni ministros, también hay gente que se dedica a cualquier otra cosa del mundo que no son cristianos, y por algún motivo compartimos los números, ¿no? Ya por cualquier motivo que fuera, compartimos los números de contacto, ¿verdad? Y una cosa que yo hago es que me aprovecho, y de hecho no les pido permiso, ¿verdad? Me aprovecho y ya les mando un mensajito, ¿no? Un mensajito. De hecho, hasta este tema también les mando. ¿Sí? Y de entre ellos, no todo el mundo, hay gente que se enoja y obviamente hay que respetarlo y digo, bueno, ahí nomás y ya cerramos, ¿no? Pero de entre ellos, siempre hay gente que se interesa. ¿Quiénes son? ¿Quién es usted? ¿Y qué tal? Y me llegó el momento justo y Dios me habló, tiene que ser Dios, dicen, ¿no?, palabras de ellos, ¿no? O sea, oportunidades. O sea, buscar formas de anunciar el Evangelio. Más ahora que hay tanta facilidad, ¿no? ¿Ya? No le digo métanse a un, ¿cómo se llaman esos donde hacen debates ahí? Foros, creo, ¿no? Donde hacen debates y comienzan a discutir y pelear. No, eso no lo recomiendo en absoluto. Es una pérdida de tiempo y hasta puede perder su testimonio también, ¿no? Porque terminan insultándose, agraviándose, supuestamente estoy defendiendo. No están defendiendo, están peleando mundanamente en realidad, ¿no? Entonces, no. Ese tipo más bien no les recomiendo. Pero hay muchas otras maneras en que uno puede hablar de Cristo. Y tal cual como cuando hablamos también físicamente o personalmente, ¿verdad?, presencialmente, hay gente que se enoja, se molesta y no quieren recibir, pues igual también a través de los medios sociales también va a haber gente de ese tipo, no hay problema. Pero también hay personas que necesitan, hay personas que están dispuestas, hay personas que Dios ha preparado el corazón, hay gente que está esperando, hay gente, yo me acuerdo hace años, esto sí fue hace muchos años, ¿verdad?, un grupo de jóvenes misioneros pasaron con su Biblia, su mochila, ¿verdad?, había un río que era un tanto caudaloso, nadie se atrevía a pasar por ahí, y ellos dijeron, hemos venido a predicar, y allá al otro lado había un poblado, ¿verdad? Dijo, ahí en ese poblado sabían que no había ni una sola iglesia, entonces dijo, es un campo misionero, y estos jóvenes agarraron la mochila al hombro, ¿verdad?, y con la Biblia en la mano, y se tomaron de los brazos, y pasaron el torrente de ese río, cruzaron, entre todos se apoyaron, no sé si usted alguna vez ha cruzado el río así, ¿verdad? No es sencillo. Yo he cruzado una sola vez y ahí no lo he vuelto a cruzar porque ya sé lo que es, ¿no? Es bien complicado porque tiene una fuerza la corriente del río, ¿no? Bueno, ellos lograron llegar al otro lado y cuando llegaron al otro lado, ¿verdad? Y se encontraron con la gente donde nadie nunca se había atrevido a entrar, ellos entraron y dijeron, ¿quiénes son ustedes? Bueno, y Dios les dio gracia y comenzaron a predicar y la gente dijeron, los estábamos esperando, de hecho estábamos pidiendo, ellos no sabían ni orar, pero creían que había un Dios, ¿no? Dijeron que Dios, ¿por qué no nos mandas a alguien que nos hable de ti, que nos enseñe de ti? Hay gente que Dios ha preparado, aunque no le conocen, pero que están esperando que les hablemos del Evangelio, de la gracia de Dios. Y por eso Pablo dice, mi vida la dedico a dar testimonio del Evangelio.
Y aunque haya gente que nos rechaza, haya gente que se burla, hay gente que se mofe y todo, eso no nos debe detener, no nos debe impedir, mucho menos atemorizar, ¿verdad?, de seguir anunciando el Evangelio de la gracia. Que la gente que le conoce, le conozcan que es un cristiano, que es una hija de Dios, que es un hijo de Dios. Que la gente que le conoce, usted dele la oportunidad de hablarles del Evangelio. Si esa gente quizás mañana ya no vayan a estar, y no estamos declarando muerte a nadie, pero sabemos que es una realidad, más con lo que se está viviendo. Y usted estuvo al lado de esa persona por cuántos días, por cuánto tiempo, y nunca le habló de Cristo. Pregunta difícil. ¿Usted será o no será responsable de la sangre de esa persona? Pregunto. Ezequiel 3 habla de eso. Si tú le advirtieres al impío de su mal camino, y el impío no se arrepiente, no cambia de parecer, bueno, dice, él morirá por su pecado, pero tú serás libre de su sangre. Pero si no le hablares, dice, las palabras que he puesto en tu boca, si no le hablares, y el impío muriere, el impío morirá por su pecado, pero su sangre será sobre ti. Dígame, ¿está claro el texto o no? Es claro, ¿no? Es claro, clarísimo. Entonces es mi responsabilidad, es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Por favor, tome esto como algo muy serio y cuando vuelva usted, vuelva a casa, pregúntese por lo menos cuántos de los vecinos con quienes tiene contacto, por lo menos con los que habla, todavía usted, que no son salvos, ¿no? Todavía usted no les ha compartido el Evangelio. Y además determine y diga, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo lo voy a hacer? Puede ser vecinos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser compañeros de estudios, de clases, o de cualquier tipo, de barrio, de juegos, de lo que fuera, ¿no? De juegos sanos, obviamente, ¿no? ¿Sí? Pero determines. Que no sea solo el decir amén y decir, bueno, sí es cierto, ¿no? Sino que tenemos que hacer algo, ¿no?, con lo que recibimos. Porque si no recibimos, oímos y nos vamos sin hacer nada, entonces es como el oidor olvidadizo que dice Santiago, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahorita estamos siendo oidores, pero de aquí al salir tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces termino diciendo lo siguiente, ejemplos bíblicos. Nuestro Señor Jesucristo dedicó gran parte de su vida en la tierra en anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y este es el motivo por qué vamos, hermanos, cumpliendo la tarea misionera de la iglesia, ¿no? A las ciudades, a las aldeas, a los pueblos, a las naciones, porque es lo que el Señor Jesús hizo y lo que Él nos dijo que hiciéramos nosotros también. Los discípulos de Jesucristo hicieron lo mismo. Lucas 9:6, el Señor los envió, dice la Biblia, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. La iglesia primitiva, o sea, la iglesia del principio, del comienzo, Hechos 8:4, también se dedicó a anunciar el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Tenemos al Señor Jesús, tenemos a los discípulos de Jesús, tenemos a la iglesia de Cristo, ¿verdad? La primera iglesia, haciendo lo mismo, ¿sí? Y de hecho dice que los que fueron esparcidos, y más adelante va a decir, excepto los apóstoles, o sea, los que fueron esparcidos no fueron los apóstoles. Vamos a llamarle pastores para comprenderlo mejor. Los pastores se quedaron en Jerusalén, la iglesia madre, y los que salieron fueron los miembros de la iglesia. Únicamente miembros de la iglesia. Y los que salieron esparcidos, ellos fueron anunciando el Evangelio. Y se levantaron obras en iglesias en otros lugares. Ahora, ¿por qué dice la Biblia los que fueron esparcidos? ¿Por qué fueron esparcidos? Porque se levantó persecución. ¿Cuál fue la orden que el Señor les dijo? Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto
Pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder, entonces, ¿qué dijo? Me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿el Señor cumplió la promesa de enviarles al Espíritu Santo? ¿Recibieron el poder la iglesia, sí o no? Sí. ¿Y ellos cumplieron con la orden del Señor? La respuesta es no. El Señor le dijo, cuando reciban el poder, ustedes salen como testigos. Vayan. Pero ellos recibieron el poder y estaban felices, gozosos, cantando, adorando, danzando, ¿no? Remolineando y todo, pero no salieron. O sea, estaban chéveres, llenos del poder, pero no salieron nada, no hicieron nada con ese poder, nada de lo que Dios les mandó a hacer. Le dijo, el Señor les mandó, dijo, reciben el poder y salen y van a ser testigos. Como no lo hicieron, aquí me refiero a una frase de un pastor brasileño que ustedes ya lo han oído, ¿no? Este pastor siempre decía esto, creo que ya falleció. Él decía, cuando la iglesia no camina por amor, entonces camina por dolor, pero igual tiene que caminar. Entonces, pregúntale al que está al ladito, pregúntale, ¿cómo quieres caminar? ¿Por amor o por dolor? Pregúntale en serio, ¿cómo quieres? O sea, porque de que sales, sales. De que vas a hablar, tienes que hablar. De que tienes que anunciar, debes hacerlo. Pero ¿cómo quieres hacerlo? ¿Por amor o por dolor? Y alguno va a decir por temor, ¿no? Bueno, que sea, ya sea por una o por otra, pero hay que hacerlo. Amén. ¿Ya? Así que así como todos ellos, entonces es necesario, ya, el versículo final, Marcos 16:15, así como el Señor Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron, la primera iglesia lo hizo, es necesario que cada hijo de Dios, que cada nacido de nuevo, cada creyente, cada discípulo de Cristo adopte esta verdad, ¿sí? Como un principio, como un estilo de vida. Estamos aquí en este mundo, en este tiempo, estamos vivos todavía, aún después de esa tremenda plaga, ¿cómo se llama eso que vino? El COVID, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama eso que sucedió? La pandemia, ¿no? De esa terrible pandemia, Joanita dijo, somos la generación de los sobrevivientes. Y estoy de acuerdo, ¿sí? Porque hemos sobrevivido, ¿no? ¿Ya? Y después de todo eso, Dios nos ha reservado la vida. ¿Para qué será? Que todo lo que hace Dios con un propósito. El propósito es que estamos aquí para predicar el Evangelio de Cristo, a toda criatura y a todas las naciones. Amén. Marcos 16:15, palabra de Dios para todos, esta es la versión. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Ya está. Ahora sí he terminado ya. Por fin. ¿Ok? Entonces, solamente les menciono, a ver, los 5 principios, ¿cuáles son? Número 1. ¿Ah? 5 principios para un ministerio aprobado por Dios. Número 1, de ninguna cosa hago caso. Número 2, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Número 3, que acabe mi carrera con gozo. Número 4, que acabe el ministerio que recibí. Número 5, que anuncie o dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ya está. Incorporemos esos 5 principios a nuestra vida. ¿Estamos? Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias a Dios por la palabra y gracias porque han tenido mucha paciencia para completar y hemos acabado entonces ya este tema también, ¿no? Amén. Si puede estar de pie y también si mientras que está de pie, le invito a levantar sus manos y vamos a orar al Señor con las manos alzadas. Padre, con nuestras manos levantadas delante de ti, como una señal, Señor, que así como recibimos, así también te damos, pero también